Bueno, ya estamos con nuestro invitado, que es el magíster Fernando Carrión, académico de Flaxo, a quien le damos la bienvenida cuando son las 8:10. ¿Cómo está usted, Fernando? Sí me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto, Jimmy. Un saludo cordial a usted Gracias. y a la amplia audiencia que tiene. Muy amable. Vea, Fernando, los problemas de las grandes ciudades son, uno, pues el desempleo, entre otros, ¿no? Y ese desempleo origina que mucha gente quiera ganarse la vida de manera desesperada. Y en muchos casos sí, ocasionando caos vehicular, interrupciones en las veredas. Esto en esta acera. Pero en la de frente está la necesidad, son seres humanos. Los municipios deberían preocuparse de algún modo por permitirles que tengan espacios adecuados de trabajo para proveerlos de esa oportunidad de llevar un pan a su casa. ¿Cómo hacen, qué deben hacer los municipios, Fernando, cuando están frente a esa encrucijada? El orden versus la necesidad de subsistir. A ver, yo creo que como que no sería correcto plantear como si fuera lo uno o lo otro. A mí me parece que puede encontrarse puntos en común. Lo que sí hay que señalar es que este es un problema estructural de la economía latinoamericana y en el caso nuestro ecuatoriano, pero no solo de la economía, sino también de nuestras ciudades y de las ciudades más grandes con mucho más razón. Y generalmente lo que se busca es atacar la expresión final de esta situación. ¿Y cuál es la expresión final? La venta callejera, la venta ambulante, la venta informal. ¿Y de dónde proviene esto? Viene principalmente porque en general las políticas que se hacen en términos económicos es la del fortalecimiento del sector formal y no se hace absolutamente nada frente al sector informal en términos de política económica. Entonces yo creo que aquí viene una inadecuación muy fuerte que conduce a que las empresas que tienen alta composición de capital tengan más bien baja presencia del empleo de la fuerza de trabajo. En cambio, las empresas más pequeñas en capital tienen todo lo contrario, mucho más empleo formal y menos capital. Entonces, yo creo que hay que encontrar ahí una salida. Esto es por un lado. Por otro lado, el fenómeno migratorio. Nosotros teníamos hasta principios de este siglo una migración fundamentalmente rural-urbana y era nacional. Hoy día tenemos una migración internacional que es urbana-urbana. Es decir, gente que ya venía con una experiencia de vida en las ciudades y básicamente alrededor del sector informal. Entonces llegan a nuestras ciudades y siguen desarrollando actividades en ese mismo espacio, pero entrando en conflicto con los propios vendedores que ya este rato existen. Entonces yo creo que hay que trabajar en dos espacios. Uno, lo que significa la propia economía, la estructura económica que nosotros tenemos en nuestras ciudades, y por otro lado, enfrentar obviamente el tema de este comercio ambulante, de este comercio informal que se tiene en el espacio público. Claro, coincido, Fernando, que el problema es de fondo, pero estamos frente a una realidad que sobre todo afecta a ciudades como Guayaquil y Quito. Aunque hemos visto, sin que esto signifique una justificación plena, que venta ambulante hay en Buenos Aires, en Madrid, en Roma, en París, en todas partes, ¿no? Pero el problema es acá en Guayaquil y Quito, sobre todo en Guayaquil, donde hay una gran realidad. Hay más o menos 1.600 ciudadanos medianamente conformados en una asociatividad que quieren trabajar, pero chocan contra las políticas municipales. Puede pasar en otras ciudades seguramente, no ha trascendido, pero ¿qué se hace con el problema del día? Ya, eso es en este rato, como si estuviera en sus manos, Fernando, ¿qué se debe hacer? A ver, desde la perspectiva del municipio, la competencia que existe es el tema del espacio público. Y esa es una competencia del municipio, una competencia de la alcaldía, y tiene que velar porque el espacio público sea un espacio público, es decir, que no se privatice, sea de forma formal o de forma informal.
Pero yo creo que hay condiciones también históricas, como estas que estamos hablando, donde se incrementa notablemente el desempleo y la gente busca espacios como los informales. O sea, lo que estamos viviendo ya de alguna manera, la salida del COVID, una especie de post-COVID, es la secuela que significó el incremento del desempleo, el incremento de la pobreza y el incremento también de la pobreza. Entonces, yo creo que hay que entender esa coyuntura. De lo que acabo de escuchar de la crónica que ustedes hacen, lo que la gente está pidiendo es básicamente diciembre. En otras palabras, son 15, 20 días, no es más que eso. Pero yo creo que se podría negociar en el sentido de que haya ciertos espacios que eso le corresponde, como digo, a la municipalidad, que puedan ser utilizados y otros definitivamente no. Claro. En otras palabras, que haya procesos de reubicación, que haya procesos de señalamiento del tipo de densidad que existan, que haya también procesos donde los vendedores callejeros, ambulantes, etcétera, tengan condiciones mínimas para que este trabajo se lleve a cabo. De esa manera creo que el municipio podrá encontrar espacios donde esta actividad pueda desarrollarse y la gente que tiene un problema real de sobrevivencia pueda llevar a cabo los procesos de comercialización. Claro, Fernando, los problemas que hay, por lo menos me remito a Guayaquil, es que, por ejemplo, no hay un censo de los vendedores ambulantes. No existe un censo. Lo que a veces les piden es una lista que la hagan entre ellos mismos. Eso no es un censo. No se han establecido corredores comerciales, que hemos venido diciendo justamente en otros sitios donde se den las condiciones adecuadas para que puedan expender sus productos en diciembre, y no sé si a lo mejor en otras épocas del año, pero sin tener que estar sometidos al temor y a la persecución. ¿Es factible o no es factible? ¿Por qué en otras partes sí funciona y acá no? Me pregunto, Fernando. A ver, Jimmy, hay que tener información. Si no se tiene un censo, ¿cómo se puede actuar? Yo creo que ese es un punto de partida fundamental. Hay necesidad de información. Yo recuerdo el primer censo que se hizo en Quito fue en el año 92. Y ahí, de la memoria que algo tengo, salieron como 7,000 vendedores ambulantes. Pero esto ya son 24 años atrás. Claro. De esa época para acá, Paco Moncayo tuvo en su momento también una propuesta frente al comercio ambulante, y en esa se hizo también un censo, una verificación de datos, y ahí ya se tenía casi el doble, porque eran 12,000 los vendedores frente a los que habíamos visto antes. Pero aquí, ¿qué es lo que surgió? Una propuesta negociada que fue muy interesante, porque se construyeron unos centros comerciales que se llamaban BBB, buenos, bonitos y baratos, donde se estableció la posibilidad que los vendedores ambulantes callejeros puedan ingresar a estos espacios bajo ciertas condiciones. Y la verdad es que eso le mejoró sustancialmente al centro histórico de Quito, porque sobre todo en la zona de la calle Ipiales y La Merced ya había desaparecido el espacio público, había desaparecido la calle, y lo que teníamos era pues absolutamente controlado. Entonces la salida fue esa, y me parece que los resultados han sido interesantes. Ahora, de esa época para acá, la situación ha seguido evolucionando. Y ha evolucionado, como decía, por ejemplo, con la migración internacional. Y entonces, hoy día ya no están localizados en zonas específicas, como podríamos decir en el caso de Quito, en el centro histórico, sino también tenemos en los semáforos. Y ahí, por ejemplo, los migrantes internacionales se han tomado esos espacios. Y eso está generando, obviamente, algunos problemas. Pero yo creo que hay que comprender esta situación y más bien encontrarles solución con estos buenos, bonitos y baratos que decía hace un rato, que me parece que es interesante, y también encontrarle solución a los grandes problemas que están atrás, para que no solo actuemos sobre los efectos, sino principalmente sobre las causas. Fernando, muy buenos días. Omar Gente saluda. ¿Cómo has estado? Gracias por tu tiempo. Fernando, yo ayer que estábamos conversando con el presidente de uno de los frentes de comerciantes autónomos, ya fuera de micrófonos, hablábamos también sobre este problema que se origina al momento de hablar sobre el comercio en las grandes ciudades, que son estos monopolios de los espacios, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, tú has de conocer, o sea, físicamente la bahía de Guayaquil, ¿no? ¿Verdad? Ahí están los cubículos debajo del puente en la avenida Olmedo,
Pero eso yo lo comparaba ayer como la masonería. O sea, es un círculo tan cerrado, tan cerrado. Es como las cooperativas de taxi también, ¿no? ¿Verdad? Que son círculos muy cerrados para operar en las ciudades. Y hay gente que quiere a veces formalizarse, pero no puede pues ingresar. No puede ingresar a cierta asociación que tiene los cubículos para poder vender sus productos. ¿Cómo romper también eso? Y ojo, y seamos sinceros, eso también es avalado por las propias autoridades de las ciudades. Porque a veces esos grupos sirven pues, para las marchas, para las concentraciones, para los plantones. ¿Cómo poder romper ese círculo vicioso? No, absolutamente de acuerdo contigo. O sea, lo que hay detrás de eso es un clientelismo muy, muy claro. Si tú te quedas aquí, pero tú me apoyas acá, ¿no? Y eso es una cosa tradicional que no solo está en Guayaquil, sino que está prácticamente en todas las ciudades. Porque además esta gente está muy organizada, porque está permanentemente siendo acosada. Entonces eso los obliga a tener algunos mecanismos o estrategias de sobrevivencia, y esa es la organización. Entonces es gente que está muy organizada. Yo creo que hay que negociar. A mí me parece que ese es el tema. Las negociaciones no son fáciles, las negociaciones no son de corto plazo, son de largo plazo, pero me parece que hoy día tenemos de aquí hasta diciembre un tiempo muy corto donde se tiene que encontrar una solución. Y yo creo que este espacio, este tiempo tan corto, puede dar lugar a una negociación de largo plazo. Por decir algo, bueno, ustedes se quedan en estos lugares que han sido previamente asignados, pero hacia el futuro ustedes tienen que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que este punto de partida de esta emergencia que tenemos por el COVID, por la economía, por el desempleo, etcétera, puede dar lugar a encontrar una solución que a mí me parece que puede ser necesaria. Ahora, yo considero que ningún comerciante va a querer estar toda la vida en la calle, ¿no? Si se representara una posibilidad de formalizarse, de tener un local y todo, probablemente abandonaría la calle, ¿no? Eso es lo que yo deduzco. Pero ¿cree que hay voluntad de la otra orilla? ¿Usted cree que hay voluntad política? Porque sabe que yo ayer recordaba, y permíteme, Fernando, que me acuerdo tanto que era una de las primeras coberturas que yo tenía. Jaime Nebot, 2003, 2004, estaba frente a unos comerciantes autónomos y dice, ok, vamos a conversar. Nos vamos a sentar a conversar, pero yo hablo y ustedes escuchan. ¿Ya? Entonces, ¿hay voluntad política en las grandes ciudades de Guayaquil para hacer eso? Porque, ojo, en estos momentos ustedes tienen un alcalde que tiene vena social cristiana también. Sí, está en la misma línea, porque lo que está haciendo es reprimiendo a la gente en el centro histórico de una forma increíble, pero es muy complicado. A ver, yo creo que aquí también hay que ver un poco la funcionalidad que tiene el sector informal, porque ¿qué es lo que venden? Básicamente yo diría dos tipos de productos. Unos productos que son formales, que son legales, y que son abastecidos por las propias empresas formales, modernas, etcétera, de nuestro país. ¿Por qué? Porque ahí hay una salida económica, hay una salida comercial para ciertos sectores que en los centros comerciales, en las tiendas, etcétera, etcétera, no tienen acceso. Los centros comerciales, o más bien estos lugares como las bahías, están destinados básicamente para un segmento del mercado específico, que son los sectores populares que incluso ni siquiera viven en esa zona, sino en otras. Entonces, esos son centros comerciales para una demanda específica. Y entonces ahí hay una alianza muy clara entre una economía formal que produce determinados bienes y un consumo que viene de los sectores populares. Entonces ahí hay una alianza que yo creo que es clarísima. Una segunda cosa, que aquí la cosa es un poco más complicada, porque en muchos casos también son productos que se venden de contrabando. Y aquí hay un gran problema, sobre todo para nosotros, por el tema del dólar. La relación que nosotros tenemos... ¿Perdón? No, continúa, Fernando, lo escuchamos. Y aquí lo que tenemos es un gran problema del dólar frente, por ejemplo, a la moneda peruana, al sol peruano. Tenemos un gran problema frente al peso colombiano. Estuve revisando, hoy día el peso está sobre los 4.000 pesos el dólar.
En otras palabras, el desnivel económico que existe frente al dólar hace que todos los productos que están en los dos países fronterizos nuestros, Perú y Colombia, pues vengan a nuestros países y se vendan en condiciones muy, muy beneficiosas. Entonces, ahí tenemos nuevamente un problema estructural. ¿Cómo romper ese lazo entre la economía formal y la economía informal? O fortalecerla. Y por otro lado, ¿cómo romper esa relación con la economía no dolarizada de los países fronterizos o cómo fortalecerla? Y yo creo que eso hay que trabajar, y eso no es exclusivamente una política local o una política de ciudad, sino es una política nacional. Gracias a Fernando Carrión, académico de Flaxo, por sus orientaciones hoy en Un Café con JJ. Que tengas un buen día, Fernando. Chao, Jimmy. Muchísimas gracias. Chao, Un fuerte abrazo.